Dios le bendiga a cada persona que escucha este video. En el día de hoy le traigo un tema muy interesante que se llama la tentación de Jesús. Este tema nos deja una enseñanza muy buena para el cristiano o para aquella persona que está empezando en los caminos de Jesucristo. Lo primero que debemos de saber que cuando estamos en el camino de Jesucristo, siempre el enemigo va a estar al acecho. Cuando nosotros cometemos un error, ahí va a estar el enemigo. O cuando nosotros estamos en debilidad, ahí va a estar el enemigo para tentarnos, para hacernos tropezar. Pero Dios nos protege. La tentación de Jesús la encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a empezar a escudriñar estos varios versículos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ese primer versículo nos dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Pero nos dice algo, por el Espíritu fue que Jesús fue llevado. Usted se preguntaría cómo Jesús fue llevado por el Espíritu. Eso lo estaremos aclarando más adelante. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El versículo 2 dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y dice que tuvo hambre en ese día cuando terminó. Tuvo hambre Jesucristo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. El enemigo nos va a tentar con lo que a nosotros nos gusta o con lo que nosotros necesitamos. Cuando tenemos una necesidad y necesitamos dinero, el enemigo va a presentar ofertas que solamente nos llevarán a la perdición. Pero las ofertas de Jesucristo son buenas y no hacen daño. Pero las ofertas del enemigo hacen daño a la persona y lleva a la perdición. El enemigo siempre busca lo que la persona quiere. Porque si a una gente no le gusta hacer algo, el enemigo no le va a ir por ahí. El enemigo le va a ir por la parte que a esa persona le gusta. Si esa persona está en un ayuno, entonces a esa persona le gusta comer mucho, el enemigo le va a hablar de comida, le va a poner el pensamiento en su mente de comida sabrosa, de la mejor comida que él hubiera comido en toda su vida. El enemigo busca siempre una brecha. Lo que a nosotros nos gusta, con eso que el enemigo nos tienta. Ahora bien, vamos a explicar lo que dijimos en el versículo 1. Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba en un ayuno. Ya todo eso estaba predestinado. Jesucristo estaba en un ayuno de 40 días y 40 noches. Eso nos deja como ejemplo de que nosotros debemos de ayunar. Nosotros debemos de buscar al Espíritu Santo de Dios. No busquemos las cosas de la carne. Tomemos un día de ayuno o 2 o hasta 3 para buscar a Dios. No nos afanemos tanto en la cosa de la carne. Cuando nos afanamos tanto en las necesidades, de vez en cuando nos olvidamos de orar. De vez en cuando nos olvidamos de ayunar. Hasta el deseo de ir a la iglesia, el enemigo nos lo va quitando chin a chin. Pero cuando ayunamos, cuando oramos, cuando clamamos a Dios, todo el ánimo Jesucristo lo pone en nuestro corazón. La alegría, el amor, todo eso Jesucristo lo pone en nuestra vida.
en nuestro corazón. Todas las cosas no las encontramos fácil. Ahora bien, nosotros debemos de tomar como ejemplo a Jesucristo. Debemos de ayunar. No nos olvidemos de ayunar. Dice versículo 4. Él respondió y dijo: Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el versículo 3 nos dice que Satanás fue y le dijo a Jesús que si Jesús es hijo de Dios, que convierta la piedra en pan, para que Jesús se coma la piedra que fue convertida en pan. Y ahora Jesús le responde a Satanás: el Cristo está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros estemos en un ayuno y estemos casi desmayados, digámosle al enemigo: el Cristo está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con la palabra de Dios, toda la necesidad se va. El hambre se va porque la palabra de Dios tiene poder. Solamente tenemos que confiar en Cristo Jesús. Porque Dios es omnipotente. Un Dios vivo y de poder, grande. Grande misericordia. Su poder no tiene límites. El poder de Dios es ilimitado. Confiemos en Él, en Dios. Pongamos nuestra fe, nuestro corazón en la mano de Jesucristo. El Cristo está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por la palabra de Dios, todas las cosas fueron creadas. Ahora, si nosotros le pedimos a Jesucristo que nos ayude en un ayuno, por seguro que Jesucristo nos va a ayudar, porque Jesucristo creó todo. Y si nosotros le clamamos a Jesucristo de corazón, Jesucristo nos va a ayudar, porque Jesucristo está viendo que nosotros le estamos buscando. Nosotros estamos buscando la forma de servirle y de agradarle a Él. Y cuando nosotros nos esforzamos para agradarle a Jesucristo, entonces Jesucristo nos ayuda, nos da fuerza, nos llena de fortaleza. Busquémosle a Él. Dice versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El versículo 6 dice: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás siempre quiere tener la ventaja, pero ahora bien te digo una cosa: cuando estamos en el Espíritu, cuando tenemos el Espíritu de Dios, aunque el enemigo busque la vuelta, la forma, ponga preguntas difíciles, siempre tendremos algo que responderle. Siempre tendremos una protección, que es Dios que nos la pone. Cuando el enemigo nos viene a tentar, entonces Dios pondrá palabra en nuestra boca para responderle al enemigo. Porque nosotros solos no nos podemos enfrentar a Él. Sino es que Jesucristo nos da la fuerza y el poder para enfrentarnos a Él y poder resistir frente al enemigo que es Satanás. Entonces Satanás le dijo una propuesta a Jesús, que si Jesús es el Hijo de Dios, que se tire del pináculo del templo, una altura alta. Los templos antiguos eran unos templos altos que tenían mucha longitud, eran altos. Entonces, y después Satanás dijo: si nosotros nos damos cuenta, también Satanás está peleando con Jesús, pero con la misma Biblia. Porque lo que Satanás le está diciendo a Jesucristo,
son palabras de la misma Biblia. Satanás le dijo que se tire del pináculo del templo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Satanás es astuto. Por eso que tenemos también, cojamos esto como consejo. Toda persona que está empezando y toda persona que escucha este video, si nunca nos olvidemos de leer la Biblia. Aunque sea un versículo por día, leámosla. Que algo aprendemos. Nunca dejemos de leer la Biblia. No dejemos que se nos pase un día sin leer la Biblia. Porque cuando empezamos a dejar que los días pasen y dejamos de estudiar la Biblia, entonces el enemigo nos va debilitando poco a poco. Y vamos a llegar a un punto que ya no vamos a tener deseo de nada. Ni siquiera de ir a la iglesia. Leyamos la Biblia. Estudiemos para que el Señor nos ayude a ser como Él. Busquemos la presencia de Jesucristo, que el Señor es misericordioso y nos ayudará. Jesucristo siempre nos ayuda, aunque nosotros no veamos a nadie a nuestro alrededor. Pidámosle a Jesucristo, que Jesucristo nos va a dar de su fuerza. Jesucristo nos va a dar de su conocimiento. Jesucristo nos va a dar de su inteligencia y sabiduría. Jesucristo nos va a bendecir y va a poner su gracia en nosotros. Busquémosle a Él para poder reprender al enemigo que es Satanás. Ahora dice versículo 7 que ahora es la respuesta que Jesús le dice a Satanás. Jesús le dijo, el Cristo está también. Oye la palabra también. Porque lo que Satanás dijo anteriormente está escrito en la Biblia. Y también ahora Jesucristo está respondiendo también con la Biblia. Porque Jesucristo es astuto. Nosotros tenemos que ser astutos como Jesucristo. Por eso que es que debemos de estudiar la Biblia cada día. Y que nunca se nos pase un día sin estudiarla. Jesús le dijo, el Cristo está también. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No podemos tentar a Jesucristo. Jesucristo nos va a proteger, claro está. Pero ahora, esta palabra no tentarás. ¿Qué significa la palabra tentar? Es cuando yo hago alguna acción, sabiendo que Jesucristo está ahí para protegerme, pero yo lo hago para ver si es verdad o probando. Yo no puedo probar a Dios. Yo no puedo tentar a Dios. Y tampoco puedo probar al que me queda al lado, a mi prójimo. No lo puedo tentar, porque para eso está Dios. Para esto está Jesucristo. Porque Jesucristo conoce los corazones. Yo no puedo tomar el lugar de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Ahora bien, yo no puedo tirarme del pináculo porque ya es una tentación para el Señor. Yo estoy intentando. El pueblo de Egipto pasó tanto trabajo porque ellos no querían dejar al pueblo de Israel. Y también cuando el Señor liberó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tentó muchas veces a Dios. Y por eso es que Dios lo castigaba a ellos. Cuando nosotros tentamos al Señor, Dios nos castiga. Egipto tentó a Dios, no queriendo liberar al pueblo de Israel, y Dios lo castigó. Pero también el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, cuando no tenían que comer, tentaron a Dios. Y también Dios lo castigó durante el camino. Seguimos estudiando. Dice el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Dice versículo 9, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Oye, con qué salta el diablo. Que le va a dar todo a Jesucristo si le adorare. Pero que Jesucristo es el dueño de todo. ¿Cómo Satanás puede dar algo que no es suyo? Yo no puedo dar algo que no es mío. Por claro está, no es mío. Ahora Satanás está dando lo que no es suyo a Jesucristo. Toda esa gloria, todo lo que está construido es de Jesucristo, porque Jesucristo es el dueño de todo. Y Satanás le puso una propuesta, que si le adorare a él, entonces todo eso sería de Jesucristo. La tierra entera, el mundo entero es de Jesucristo. Todas las cosas son de Jesucristo. Todo le pertenece a Jesucristo, porque Él es dueño de todo. No caigamos en la trampa del enemigo, que no va a dar. Él no tiene nada en este mundo. Lo único que Él tiene son los que se van al infierno. Pero después de eso, Él no tiene nada en este mundo. Satanás no tiene control de nada en este mundo. Dios es que tiene el control de todo. Dice la Biblia que ni una hoja se mueve sin que Dios lo permita. Si Dios no permite que una hoja se mueva, esa hoja se queda en el mismo lugar. Si Dios no permite que Satanás se mueva en este mundo, Satanás no se mueve. Dios permite todo. Y todo pasa es porque Dios lo permite. Dice el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, aquí viene Jesucristo a responderle a Satanás. Vete, Satanás, porque Cristo está con la Biblia. Óyelo bien. La Biblia es nuestro escudo y nuestra espada. Cuando nosotros respondemos de la Biblia, el enemigo tiene que correr. Ahora, cuando queremos ser sabios en nuestra propia opinión y queremos hacer cosas y creernos superior a Dios, entonces Satanás nos humilla a nosotros. Ahora, cuando nosotros nos humillamos y ponemos el poder de Dios, Satanás tiene que correr. Satanás tiene que huir, porque el Señor es más grande que Satanás. Vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y les servían. Los ángeles que venían servían a Jesucristo. Satanás tuvo que irse. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba en el Espíritu. Tenemos que tratar de estar siempre en el Espíritu. Busquemos la presencia de Dios. Aprendamos de esta lectura. Busquemos a Dios, que Jesucristo nos va a llevar con su sabiduría, con su poder. Busquemos a Jesucristo como el pan de cada día. Pongamos a Dios en primer lugar. No nos dejemos engañar por las cosas vanidades. Busquemos a Dios primero, que el Señor nos va a ayudar después. Busquemos a Jesucristo de corazón. El Señor es dueño de todo. Al Señor tu Dios adorará y solo Él servirá. Toda rodilla tendrá que arrodillarse delante de Jesucristo. El mismo Satanás tiene que arrodillarse delante de Jesucristo, porque Jesucristo es un Dios vivo y de poder. Jesucristo es omnipotente. No adoremos estatuas o cosas vanidades. Busquemos a Jesucristo. Dios le bendiga y Dios le guarde a cada persona que escuchó este video. En el nombre de Jesús, amén.